la reflexión de hoy vamos a estar estudiando el texto de la tentación de Jesús. Y para eso vamos a estar buscando en nuestras Biblias el Evangelio de Mateo capítulo 4 del versículo 1 al versículo 11. En la Biblia narran diferentes eventos en los que podemos encontrar situaciones similares. El desierto y 40 días. Podemos encontrar a Moisés, que también estuvo ayunando por 40 días. Encontramos a Elías, que estaba huyendo de Jezabel, y que vino un ángel de Dios y le dio de comer a Elías, y ese alimento le dio tanta fuerza como para caminar por 40 días en el desierto. Y aunque ciertamente el pueblo de Israel que estaba en el desierto vagando no vagó por 40 días, sino por 40 años, son situaciones muy similares. Y en esta reflexión vamos a estar viendo la tentación de Jesús, que nos deja muchas enseñanzas. E iniciamos en el versículo 1, dice de la siguiente manera: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y cuando yo leí este texto por primera vez me dejó como grandes preguntas. La primera es el Espíritu Santo guiando a Jesús al desierto. ¿Cómo así? Si nosotros estamos en la iglesia y la mayoría de veces que nosotros vamos a la iglesia, supongamos el domingo, y está el director de alabanza motivando a la iglesia y está diciendo cosas como que pidámosle al Espíritu Santo que esté en medio de nosotros, y hay canciones que invitan al Espíritu Santo a estar en nosotros, y nosotros entonces tenemos el pensamiento que el Espíritu Santo siempre nos va a estar llevando a lugares delicados, de delicados pastos, a lugares tranquilos, que nos va a estar dando paz. Y sí, efectivamente el Espíritu Santo puede hacer eso. Pero supón que estás en una consejería y el líder, el pastor, te dice, vamos a pedirle guía al Espíritu Santo. Luego tú obedientemente llegas a la casa y entonces quieres saber más acerca de cuando el Espíritu Santo nos guía, y buscas en internet Espíritu Santo más guía, y sale el texto de Mateo capítulo 4 versículo 1 y empiezas a leerlo. Entonces Jesús fue llevado al desierto guiado por el Espíritu para ser tentado. Y entonces tú dices, pero ¿cómo así? Aquí me estoy viendo al Espíritu guiando a Jesús a un desierto a ser tentado por el diablo. Y tú dices, que acabo de orar, estoy orando por guía del Espíritu Santo, y resulta que el Espíritu Santo me puede guiar a un desierto para yo ser tentado por el diablo. Entonces, como que uno queda, ¿qué acabo de hacer? Estoy seguro que quiero pedir guía, más guía para que el Espíritu Santo me lleve probablemente a un desierto. Ahora, no es la única vez en la que vemos a Dios actuando de una manera así. Si nosotros nos vamos al relato de cuando Jesús camina por las aguas y que está la tormenta azotando a los discípulos en el barco, podemos retroceder un poquito en ese texto y miramos que la persona que le insiste a los discípulos a que se adelanten en el barco es Jesús. El texto dice que Jesús le dijo a sus discípulos que se metieran al barco y que fueran adelante, que luego él los alcanzaba. Ahora, ¿Jesús sabía que se iba a desatar una tormenta más adelante? Sí. Y me pregunto, los discípulos ahí en el barco, en medio de la tormenta, preguntándose, ¿pero qué está pasando? Se supone que Jesús fue el que nos envió. ¿Por qué está esta tormenta? Pero vemos el mismo caso aquí. El Espíritu Santo guiando a Jesús, pero lo guió a un desierto para que fuera tentado por el diablo. Pero si nosotros queremos saber acerca del por qué Jesús debía ser tentado por el diablo, es necesario que terminemos de leer el texto. Y para eso vamos a ir al versículo 2 y 3, y dice de la siguiente manera: Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y es aquí donde se ve la astucia de Satanás. Si pongámonos en el plan que nosotros somos Satanás, ¿en qué día nosotros hubiéramos tentado a Jesús? ¿En el día 1, en el día 15, en el día 30 o en el día 40? Y ciertamente todos pensaríamos igual, en el día 40. Y diríamos, ¿por qué en el día 40? Porque en el día 40 estaría más débil.
Y sería más probable que cayera en el día 40 que en el día 1. Inclusive es más probable que caiga el día 40 que en el día 15 o en el día 30. Porque está más débil. Y nosotros tenemos la idea inconsciente y errónea que vamos a ser tentados en el momento en que somos más fuertes espiritualmente. Pero la verdad es que la tentación siempre va a llegar el día en que nosotros somos más débiles espiritualmente. Inclusive más débiles físicamente. ¿Cómo? ¿Cómo qué días? Ejemplo, ahora, esta cuarentena. Justo, ya casi vamos para 40 días en este aislamiento. ¿Y qué tal que sean más? Pero supongamos que solamente van a ser 40 días y después de los 40 días el coronavirus desaparece globalmente. Supongamos que va a pasar así. 40 días, tú encerrado en tu casa, con toda tu familia. Ves que la economía empieza a disminuir, ves que entonces el alimento empieza a disminuir, ves que las peleas en el hogar empiezan a aumentar y tu desespero por salir, tan siquiera a trotar, te está, no sé, quemando por dentro. Quieres salir, así sea, a comprar leche y pan todos los días, 1 hora, yo no sé. Pero no puedes. Y está el momento crítico de tu vida. El día en que más tienes hambre es el día 40. Y llega el tentador y empieza a decirte palabras. Palabras que han dicho predicadores en algún momento, como estas. Si eres hijo de Dios, no debes vivir hambre. Si eres hijo de Dios, no debes tener deudas. Jamás en la vida. Si estás endeudado es porque estás en pecado. Y si tú estás viviendo escasez en tu hogar es porque estás en pecado. Y si tú entonces estás enfermo es porque estás en pecado. Y justo en el día de más necesidad llegan palabras como esas que te están retando. Si eres hijo de Dios, no debes vivir esas situaciones porque los hijos de Dios solamente elevan su oración al Padre y el Padre les responderá. Y entonces aquí se viene el gran lío, porque Jesús está siendo tentado y tiene hambre. ¿Es acaso que Él no es hijo de Dios? Ahora, esta tentación me hace acordar al colegio. Cuando uno está en el colegio, los amigos de uno le hacían retos y le decían, si es que es tan macho, si es que es hombre, vas a ser capaz de hacer este reto. Y era un reto ridículo, yo qué sé, saltarse y volarse del colegio, besar a una chica, no sé, golpear a alguien. Diferentes retos le ponían a uno y siempre era diciéndole, si es que es hombre, vas a ser capaz de hacerlo. Y a veces no eran los hombres los que lo retaban a uno, sino que eran las chicas que lo retaban a uno y le decían, si es que es macho, si es que es hombre, a ver, haga esto. Y entonces está el reto ahí, y si uno no lo hacía, entonces todos empezaban a decir, ¡ay, qué nena! O ¡qué cobarde! Y diferentes palabras que entonces a uno lo hacían, no sé, arder por dentro y decir, no, yo sí soy hombre y lo voy a hacer, y bueno, hacía la locura que fuera a hacer. La necesidad de comprobar que sí efectivamente somos hombres. Y aquí está la tentación de colegio. Si eres hijo de Dios, no debes vivir necesidades. Si eres hijo de Dios, no vas a vivir la enfermedad en tu hogar. Y tal vez tú has sido uno de esas personas que se ha visto involucrada con este virus. Y tal vez en tu vida, en tu hogar, ya están viviendo el luto. Y tal vez llegue el tentador a tu vida a decir, si eres hijo de Dios, no debías vivir eso. Porque la sangre de Cristo debía protegerte de todas las dificultades. Los hijos de Dios no experimentan esas situaciones. Miremos cómo es que Jesús responde a este texto. ¿Cómo es que Jesús responde a esta tentación? Dice de la siguiente manera. Respondió Jesús, versículo 4, y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Qué respuesta tan genial! Lo que Jesús le está diciendo al tentador, al diablo, es, mira diablo, lo que me hace a mí hijo de Dios, no es que yo no tenga necesidades, no es que yo no viva necesidades. Lo que me hace a mí hijo de Dios
es que cuando tengo una necesidad, que cuando tengo hambre, mi alimento es lo que Dios dice. Mi alimento es su palabra. Y es aquí donde se ve lo que caracteriza a un hijo de Dios, que se alimenta de la palabra de Dios cuando tiene necesidad. Y nosotros en el momento de necesidad, ¿de qué nos alimentamos? ¿De qué nos estamos alimentando? ¿A quién es el primero que recurrimos cuando tenemos necesidades? ¿A su palabra? ¿O estamos recurriendo a nuestro amigo adinerado? ¿O a nuestro amigo doctor? ¿O no sé, nuestro amigo político que nos pueda, yo qué sé, sacar de algún asunto? No lo sé a quién recurres tú en momentos de necesidad. Cuando estás viviendo el dolor del luto, ¿a quién recurres? ¿Al psicólogo? ¿A que te dé algunas, no sé, pastillas, calmantes? ¿A quién recurrimos cuando tenemos necesidad? Lo cierto es que los hijos de Dios, cuando tienen necesidad, recurren a lo que Dios dice. Y el texto que está usando aquí Jesús es un texto que se encuentra en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Y Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, es un texto que también se sitúa en el desierto, cuando los israelitas están vagando. Y dice de la siguiente manera: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se ha hinchado en estos 40 años. Y es muy interesante este texto porque dice que Dios fue el que llevó al pueblo de Israel al desierto, a que tuviera hambre. Pero también fue Dios que lo sostuvo en el desierto. Y está diciendo, mira, tú no estás vivo, o tu razón de vivir soy yo. Tu razón de vivir soy yo, dice Dios. Todo lo que yo digo es lo que te va a hacer vivir. Y dice, fíjate en lo siguiente. El que te proveyó el alimento, ¿quién fue? Fui yo. El que hizo que tus vestidos no se desgastaran, ni que tus zapatos se desgastaran, ¿quién fue? Fui yo. Al yo dar una orden, dice Dios, tus vestidos no se desgastaron. Al yo dar una orden, dice Dios, el alimento descendió del cielo. Al yo dar una orden, dice Dios, tus pies no se hincharon, no te enfermaste. Con una sola palabra de Dios era suficiente para sostener a su pueblo. Y es lo mismo ahora. Con una sola orden de Dios, Él puede hacer que el alimento no escasee en tu hogar. Con una sola orden de Dios, Él puede hacer que tus vestidos no se desgasten o que tu salud no se desgaste tampoco. Con una sola orden de Dios, Él puede hacer eso. Así que, ¿cuál es nuestro alimento? ¿De qué nos estamos alimentando nosotros? Porque los hijos de Dios se alimentan de lo que Dios dice. Sigue hablando el tentador. Entonces, como ve que no puede llegarle a Jesús por este lado, retándolo, le dice que lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y esta segunda tentación que experimenta Jesús en esta ocasión tiene que ver con algo también muy interesante, y es que le dice: si eres hijo de Dios, otra vez. Y fijémonos en esta tentación. Otra vez le dice: si eres hijo de Dios. Es interesante porque 40 días atrás, antes de Jesús entrar al desierto, 41 días atrás, antes de Jesús entrar al desierto, Jesús estaba siendo bautizado por Juan el Bautista. Y del cielo se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y ahora Satanás está tentando a Jesús diciéndole: ¿de verdad eres hijo de Dios?
Lo está intentando colocar en duda si es hijo de Dios. Ahora tal vez tú podrás tener dudas con respecto a esto, pero esas dudas vienen porque Satanás coloca esas dudas en ti. Pero ya Dios ha dicho que los que creen en su nombre les ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Ya nos ha dicho eso. Pero sigue intentando. Si eres hijo de Dios, ve al templo, al pináculo del templo y lánzate. No vas a tener problemas. Ahora, veamos, pongámonos en el papel de Jesús. ¿Qué hubiera sucedido si Jesús le hubiera hecho caso? Pongámonos en el papel que estamos en medio del pueblo judío, un día en que todo el pueblo va al templo. Y justo tú ves del santo templo de Jerusalén que está descendiendo una figura humana y que cuando desciende es Jesús. Y Jesús dice, pueblo, yo soy el Mesías. ¡Wow! ¡Qué entrada tan espectacular! ¡Qué empujón ministerial tan grande! De seguro Jesús no hubiera tenido la oposición de los fariseos ni de ningún grupo religioso, de nadie hubiera tenido oposición, tal vez ni siquiera de los romanos, porque todos lo vieron. Jesús descendiendo en medio del santo templo, descendiendo con poder. Qué fácil hubiera sido su ministerio así. ¿Y cuántas veces también se nos ha tentado a nosotros, los pastores, los líderes, los evangelistas, las personas que tienen el don de sanidades, que tienen el don de discernimiento, que tienen el don de hablar de lenguas? A ver, si eres hijo de Dios, habla en lenguas, para saber si de verdad has sido bautizado por el Espíritu Santo. Si eres hijo de Dios, entonces haz este milagro. Y si eres hijo de Dios, entonces, a ver, demuéstralo. ¿Dónde está el poder del Espíritu Santo si eres hijo de Dios? Tal vez nos han tentado así. Y qué fácil hubiera sido, qué empujón ministerial tan grande, si de verdad hubiéramos empezado, no sé, a resucitar muertos, a caminar por el agua, a hacer que los paralíticos caminen. Y ha sucedido. Y ha sucedido. Pero ¿qué tal si nos retaran diciendo, si eres hijo de Dios, a ver, demuéstralo, ¿dónde está tu poder? Siempre va a llegar el tentador a cuestionar si somos hijos de Dios. Y por último, la última tentación es que Jesús es llevado por el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dice, te haré todo esto si postrado me adoras. Ahora, se me olvidaba comentar la respuesta de Jesús en la tentación anterior. Ahora les comento la respuesta de Jesús a la tentación cuando le dice que se lance del pináculo del templo. Jesús dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y es interesante, no tentarás al Señor tu Dios. Porque ahorita hay una tentación bastante grande. Y es decir, yo soy hijo de Dios. A mí ese virus no me va a tocar. Entonces tú sales a la calle, sigues haciendo tus asuntos, inclusive no faltará el pastor que abra la iglesia diciendo, los hijos de Dios no tenemos miedo al coronavirus. Los hijos de Dios no nos va a tocar el coronavirus. Y si nos toca el coronavirus, entonces Dios nos sanará. Es como si tú, en este momento, decidieras ir a la torre más alta, al edificio más alto de aquí de Bogotá, y decir, no, yo soy hijo de Dios, entonces no me va a pasar nada, y te lanzas desde arriba. Qué imprudente eres, qué tonto, y estás tentando a Dios. Es lo mismo. El acto de nosotros actuar imprudentemente, diciendo, no, es que es Dios el que me va a sanar, es como si te tomaras un tarro de veneno y dijeras, no, es que comeré cosas mortíferas y no me harán daño. Eso es tentar a Dios. Y el hecho que tú imprudentemente salgas a la calle sin tomar las medidas necesarias, eso también es tentar a Dios. Así que cuidado, no tentemos a nuestro Señor. La última tentación, la tercera tentación, es cuando Jesús es llevado al monte.
Y le muestra al diablo todos los montes y le dice que le dará todo eso si postrado le adora. Y Jesús le responde a Satanás: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Y la tercera cosa que nos hace hijos de Dios es que al único que adoramos es a nuestro Señor. Al único que servimos es a nuestro Dios. Esas son las cosas que nos hacen hijos de Dios. Tal vez tienes necesidades, tal vez te han retado a mostrar qué tan poderosos son los dones de Dios en ti. Tal vez has sido tentado con riquezas. Déjame decirte que los hijos de Dios, primero, son los que se alimentan de la palabra de Dios. Segundo, son aquellos que no le faltan el respeto a Dios al tentarlo. Y tercero, los hijos de Dios son aquellos que solamente adoran a Dios. Así que, hermanos, reflexionemos en esto. Dios los bendiga.